Escrituras, el que no escudriña las Sagradas Escrituras no conoce a Jesucristo. Entonces, para nosotros como sacerdotes poder compartir este momento de escrute de la palabra es una gracia, es una bendición. Yo mismo lo puedo testimoniar cada vez que al compartirlo con los laicos y dejarme escrutar también por ellos, es una bendición enorme, es una bendición muy grande porque como pastores ahí es el lugar donde tocamos el pulso de la comunidad, el pulso de la fe de nuestra gente y sobre todo este intercambio amoroso que Jesús tiene con nosotros en nuestra propia historia, ¿no? El escrute de la palabra es aquello que decimos en la misa: una palabra tuya bastará para sanarme. Por lo tanto, se trata de creernos, nosotros como guías y maestros de la fe de nuestros hermanos, creernos en primer lugar de que esta palabra tiene poder, que es eficaz y que es cierta. Cada uno de nosotros la ha experimentado ya desde el llamado en nuestra vida, ¿no? Una sola palabra puede cambiar nuestra vida. De hecho, la palabra del llamado, el acontecimiento aquel que nos hizo entregar la vida a Jesús, tiene que ver con eso. Y podemos dar testimonio nosotros de que en verdad una palabra tuya basta para sanarme. Ahora, eso que lo habremos experimentado de modo impactante en algún momento de nuestra vida y varias veces, no tiene por qué dejar de suceder, sino que debiera ser algo continuo, permanente, si lo cultivamos, si lo alimentamos, si nos nutrimos. Por eso el escrute se hace así un poco en comunidad entre los hermanos, ¿no? La palabra se la lee en la iglesia, se lee en iglesia, se lee en comunidad de fe. Y a través del intercambio con los hermanos es como que se garantiza la presencia de ese Espíritu Santo para que nosotros podamos dar fe de que verdaderamente Jesucristo está pasando por mi vida a través de esta palabra que comulgo. Yo suelo decir de esta manera, que quizás suena un poco fuerte: comulgar con el oído. Comulgar con el oído suele ser más difícil que comulgar con la lengua. Y justamente lo que nos invita San Pablo es a dejarnos escrutar por la palabra, que luego se hace Eucaristía, ¿no? Entonces, básicamente se trata de escuchar la lectura del Evangelio siempre del domingo que viene, en pequeñas comunidades. Los números son entre 8 o 12 personas. Esta es más o menos la experiencia que funciona más o menos bien para que en un tiempo más o menos acorde de una reunión de grupo podamos ser escrutados todos con la palabra de Dios. Entonces se escucha el Evangelio del domingo y se invita a los hermanos a que se queden con una sola palabra. Si eres capaz de quedarte con una palabra, es que estás comulgando con la palabra justa, con la palabra que hoy Él te quiere regalar. En realidad no es que yo busque la palabra, sino que es la palabra la que me busca a mí. Normalmente la gente dice: bueno, yo elegí tal palabra, pero en realidad la palabra es la que nos elige a nosotros. Entonces tenemos que tener apertura de oído, docilidad de espíritu, para dejar que el corazón se mueva con aquella palabra que sintetice lo que nos está pasando hoy. Ese es el Dios de la historia, el Dios que pasa por mi vida. Poderlo reconocer con una sola palabra y poder decir: Señor, con una palabra tuya basta para ser sanado. Creemos entonces en el poder de esta palabra que sana, que salva y que libera. Vamos a escuchar el Evangelio. ¿Serán los hermanos que vienen ahí? Bueno, entonces vamos a escuchar el Evangelio. David, te lo voy a pasar para que tú lo leas. Y sencillamente ustedes se quedan con una sola palabra que tenga que ver con lo que hoy están viviendo. Si ustedes se dejan herir por esta palabra, acuérdense que la palabra es espada de doble filo, que corta, que penetra, que en realidad viene a hacer guerra en nosotros, ¿no? Primero la palabra hace guerra en nosotros para que después la palabra nos dé paz. Por eso Jesús dice: ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz? No, he venido a traer guerra,
he venido a traer división. Bueno, esta guerra, esta división nos hace a nosotros la palabra que vamos a escuchar. ¿Para qué? Para que después obtengamos el alivio de estar en Jesús con su palabra y con su paz. Entonces, escuchemos la palabra, cada uno quédese con una y luego la vamos a compartir esa palabra. Toma, Padre. Tengo que enunciarla, no voy directamente al Evangelio. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Bueno, yo estoy seguro que nosotros conocemos este Evangelio, lo hemos predicado tantas veces y eso puede ser peligroso, porque hay que dejarse sorprender por la palabra. Vamos a volver a escucharla, Diego, la primera de nuevo ahora, pero no como sacerdotes que conocemos el Evangelio, porque eso puede impedir la sorpresa de la palabra que toca hoy mi vida. Acuérdense que es una sola palabra, que después vamos a discernir de qué se trata, pero vamos a volverla a escuchar, porque también en nuestras misas la gente escucha el Evangelio como nosotros acabamos de escucharlo, y si le preguntamos tampoco se queda con una palabra, o muchas veces no sabe ni de qué se trató la palabra. Es más, nuestra gente muchas veces y lamentablemente va a escuchar lo que dice el cura y no lo que me dice Dios. Cuando en realidad primero tendría que ser preparada la palabra para mí, lo que me dice a mí, y después con la predicación del cura confrontarlo, ¿verdad? Confirmarlo y todo lo demás. Pero a nuestra gente le cuesta este ejercicio y también a nosotros. Entonces ahora lo vamos a escuchar con asombro, con admiración, sin saber, porque nosotros somos muy de saber y de racionalizar, dejándose herir, dejándose sorprender. Hay una palabra que sintetiza tu vida en el Evangelio del domingo que viene. Y si la puedes encontrar, entonces estás comulgando con la palabra. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús.
momentito de silencio, saquen la palabra esa que les toca el corazón y luego le preguntan al Señor qué les quiere mostrar con esa palabra, no con la totalidad del mensaje de la palabra que hemos escuchado, leído, sino de la palabra que te toca el corazón. ¿Qué te muestra Dios? Y ahí van a suceder recuerdos, aparecerán personas, pueden dispararse emociones en torno a esa palabra. Normalmente cuando uno escruta por primera vez, la palabra tiene que ver con la vida, con la historia. Así que no tengan miedo que la palabra los lleve a otras épocas de su vida y que les muestre cosas que hoy Dios quiere de alguna manera sanar en este presente. Un momentito de silencio para preguntarle a Dios esto y hacer como un cuadro sinóptico de eso, ¿no? Otras palabras nacerán de esta primera palabra. Hasta aquí es como la primera parte del escrute. Todo esto es introducción. A partir de ahora hacemos la segunda parte que se llama discernimiento comunitario. Y luego viene una última parte, la tercera, que es la de la oración. Entonces en esta del discernimiento comunitario la hacemos de la siguiente manera, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí ¿cómo lo hacemos? Primero cada uno la pronuncia la palabra, es decir, se hace voz de su palabra, la pronuncia, simplemente, sin explicar nada, la dice. Y esto es tan importante porque quizás, y nos podemos sorprender, de que hay hermanos que por distintas circunstancias de la vida no están permeables a escuchar la palabra de Dios así en directo, de la misma Sagrada Escritura. Entonces Dios les habla a través de los hermanos. Entonces por eso es interesante que, aun cuando en este momento yo no tenga una palabra, sea el hermano el que me diga mi palabra. Entonces, simplemente la vamos a pronunciar. La mía fue orilla. ¿La tuya, David? Enmudece. El agua golpeaba contra la barca. Tempestad. ¿Quién es este? Tempestad. Bien. A mí me gusta decir en este momento, imagínense si acaban de escuchar 10, 12 palabras, cuando están todo el grupo, 10, 12 palabras, hay una variedad de palabras, algunos se sorprenden por la palabra que ha dicho el otro, dice yo esa no la escuché, esa ni sabía que estaba en la palabra esa palabra, en fin. Entonces ahora empieza un trabajo del Espíritu Santo que es a través del discernimiento comunitario, darle un mensaje a este grupo concreto reunido en oración. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo ante la diversidad de las palabras. Y normalmente lo va a hacer uniendo la historia de uno con la historia del otro. Yo le llamo hilos de oro. Son hilos de oro, hilos conducentes de mi historia hasta la tuya. Que yo me puedo ver en la tuya, me puedo ver en tu sufrimiento. Y eso para mí se transforma en palabra de Dios. Normalmente lo que nos habla del otro es su propio sufrimiento. Entonces, esta es la manera, creo yo, que el Espíritu Santo usa para hacer comunidad. A mí me gusta decir a la gente, grupo hace cualquiera. Ustedes han visto que en el WhatsApp cualquiera hace un grupo. Grupo hace cualquiera, pero comunidad la hace solo el Espíritu Santo. ¿Y cómo la hace? Con la escucha de la palabra. Esto tiene mucho que ver con la sinodalidad, que está tan de moda, ¿no? Es decir, porque si no escuchamos a Dios, tampoco nos podemos escuchar entre nosotros. Y viceversa. Entonces,
el escrute es una escuelita de oración, de escucha. Que dicho sea de paso, hermano, lo más difícil que hay es escuchar. Es tan difícil que el Señor eligió que por la escucha nos salvemos. Nosotros nos salvamos por la escucha de una palabra, por la escucha de una predicación, que prende nuestra vida y como fruto nos da la vida eterna. Entonces es tan importante este momento del discernimiento comunitario. Lo hacemos de la siguiente manera. El que quiera puede decir, bueno, mi palabra fue tal cosa y yo he visto que Dios me ha dicho esto, aquello y me ha mostrado tal cosa. Eso se dice en 1 minuto de reloj. Yo lo tengo así escrito. ¿Por qué? Porque en este momento hay gente que habla 20 minutos. Entonces, para organizarlo, cómo funciona el método, le digo 1 minuto de reloj para decir tu palabra y lo que crees que te ha dicho el Señor. Porque una cosa es lo que tú crees que te ha dicho el Señor y otra cosa va a ser después del discernimiento comunitario con la participación de los hermanos, lo que sabes que te ha dicho el Señor. Porque el que te confirma es la comunidad. O sea, te confirma la iglesia. La iglesia te confirma a través de los dones del Espíritu Santo que es Dios el que te está hablando. Bien, déjenme decirle antes de que empecemos esta parte que en el escrute no enseñamos nada, no catequizamos. Normalmente sirve para personas alejadas, que incluso no quieren saber nada ni con los curas ni con nadie. Entonces yo lo he llegado a hacer con pentecostales y hasta con musulmanes amigos que yo le he dicho, vamos a leer un texto y nos vamos a quedar con una palabra. Y sobre eso vamos a charlar. O sea que se puede hacer, ¿sí? Y funciona. Entonces, el que quiera puede decir su palabra y qué le ha dicho el Señor. Los demás vamos a escucharlo. Ya saben que es lo más difícil de hacer y luego les voy a decir cómo vamos a usar eso que hemos escuchado para ayudarlo al hermano. Sin enseñarle nada, sin catequizarlo, sino simplemente preguntando. La reina del escrute son las preguntas. ¿Y quién puede preguntar? Únicamente el que sabe escuchar. Preguntar es amar al hermano. Preguntarle sobre esto que acabo de escuchar que has dicho es interesarme por él. Hay gente que se sana en el escrute simplemente por ser escuchada. Y eso se siente, se nota. Y además escucha sin pagar, porque la gente para que la escuchen paga. Muchas veces van a los psicólogos porque nosotros tampoco le hemos dado una cosa a cambio. Bueno, entonces, en la medida que surjan las necesidades de aclaración, lo iré haciendo. Pero para que tengamos una mínima experiencia de cómo funciona esto, porque claro, yo le puedo dar la receta de una torta, pero si no se las doy a probar no van a saber a qué sabe, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito, este aprendizaje lo vamos a llevar a la práctica y a ver cómo sabe. Ya ve cómo me sirve y cómo funciona, ¿no? Bien, entonces, segunda parte, discernimiento comunitario, escucha del hermano y preguntas. Entonces, ¿quién va a comenzar? Diga la palabra que le tocó y lo que cree que Dios le dice. Yo suelo decirle a los hermanos, el que comienza primero es el más bendecido. ¿Por qué? Porque se le abre un panorama de discernimiento espiritual distinto. El primer escrutado sigue siendo escrutado en el segundo y en el tercero y en el cuarto. Por lo tanto, el primero gana en discernimiento y en luz. Y una vez que uno está iluminado, también puede iluminar a los demás. Bueno, ¿quién quiere ser el más bendecido?